En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que purifiques nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, para poder recibir esta enseñanza. Y que esta dé frutos en abundancia, que inspire nuestras acciones y que fortalezcas a tu iglesia amada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a llegar al fin del primer capítulo de este curso del Concilio Vaticano II. Hoy vamos a hablar ya en las palabras finales sobre lo que la Iglesia nos dice en el Concilio Vaticano II sobre el Nuevo Testamento. Habíamos hablado en la clase anterior sobre que la palabra divina es el poder de Dios que se hace presente para la salvación de todos los que creemos en Dios. Los padres conciliares presentan el tema del Nuevo Testamento ligado a la revelación. Presentan sobre todo los escritos del Nuevo Testamento. Y nos dicen que para llegar a la plenitud de los tiempos, el Verbo, en un momento divino, irrumpe en la historia. Irrumpe en la historia y se hace carne. El Verbo se hace carne. Y nosotros decimos en el tiempo de la Navidad, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estas palabras son tomadas por los padres conciliares y es verdad que los padres conciliares dicen que cuando el Verbo de Dios se hizo carne, cuando la palabra de Dios, cuando el Logos de Dios se hace carne, instaura el reino de Dios en la tierra. Instaura el reino de Dios en la tierra. Y este instaurar el reino de Dios en la tierra es precisamente buscar la presencia de Dios en cada una de nuestras cosas. Es precisamente buscar la presencia divina de Dios. Es más que nada ponernos en sintonía con lo que el Señor nos está diciendo, con lo que el Señor nos está marcando. Y entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, no solamente hablamos de que Cristo irrumpe en la historia, sino que Cristo irrumpe con sus obras, con sus palabras. Y la palabra más importante o la acción más importante que hace el irrumpir en la historia es precisamente su pasión, muerte y resurrección. Miren, hermanos, los padres conciliares sostienen que en la imagen de Cristo crucificado, que pende de la cruz, que está levantada en la tierra, se cumple esto de que el Verbo se hizo carne y que habita entre nosotros porque nos atrae a todos hacia Él. Sí, yo tengo un poco mala la conexión a internet, está intermitente, ustedes me avisan por favor si hay alguna, acá está corriendo un viento fuerte, ustedes me avisan por favor. El único que tiene palabras de vida eterna, dice el Concilio Vaticano II, aquel que tiene la vida eterna, que ha pronunciado la palabra de vida eterna, se revela a nosotros. Se revela mostrándonos todo su amor. Ya se revela a partir de los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento se revela evidentemente a partir de la acción de los apóstoles, que salen a predicar el Evangelio, que salen a anunciar la fe en Jesús, que salen a congregar a la iglesia. ¿Y saben qué? Congregan a la iglesia no de cualquier forma, sino que congregan a la iglesia a partir de la palabra. Es interesante que los
padres conciliares sostienen que lo que unifica a la iglesia, lo que unifica a los cristianos, son los escritos del Nuevo Testamento. Es la palabra dada por Dios en el Nuevo Testamento. Y es que el Nuevo Testamento se hace un testimonio eterno, un testimonio divino. Por eso, acá, más que nunca, nosotros podemos creer en la frase que San Jerónimo nos decía tan bellamente cuando traducía la palabra de Dios. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Nadie ignora que entre todas las Escrituras, entre todos los libros de la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento tiene su corazón en los Evangelios. Los Evangelios tienen un lugar excelso. Son, por así decirlo, el testimonio principal de la vida y de la doctrina del Verbo encarnado. Por eso la Iglesia, mis buenos hermanos, siempre ha defendido y defiende los 4 evangelios y sostiene que los 4 evangelios tienen un origen apostólico. Recordemos que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, y después seguían los varones apostólicos que nos transmitieron por escrito aquellos que habían vivido, aquellos que habían sentido. Por eso el Evangelio tiene 4 redacciones, y esto es muy importante que lo descubramos. El Evangelio tiene 4 redacciones. Los padres conciliares nos hacen sentir, nos hacen pensar que es un único Evangelio, pero que tiene 4 redacciones. La redacción según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Qué bonito es sentir con la iglesia. Sentir que con la iglesia nosotros constantemente creemos y confesamos en estos 4 evangelios. Qué bonito es pensar con la iglesia, sentir con la iglesia en que estos 4 evangelios comunican fielmente lo que el Hijo de Dios hizo y enseñó cuando vivía entre los hombres. Qué bonito es pensar con la iglesia que aquel que es levantado en alto sobre la tierra nos atrae hacia sí. Aquel que predicó, aquel que caminó la Galilea, aquel que dijo tantas cosas maravillosas y que obró, dicen los padres conciliares, son aquellas palabras de vida eterna que son dichas al corazón de la iglesia, que son dichas al corazón del hombre de hoy, para que nosotros creamos, para que nosotros proclamemos esas palabras y para que entendamos que aquel que es Jesucristo, ya está cerca. Qué bonito que es que acá nosotros pensemos en que los padres conciliares, basándose en el testimonio de Lucas, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, en el primer capítulo, desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Ser ministro de la palabra, mis buenos hermanos, no es otra cosa que cuidar con mucho celo esta gran riqueza del Nuevo Testamento. Si nosotros nos ponemos a preguntar cuál es el canon del Nuevo Testamento, tenemos que hablar que el Nuevo Testamento tiene un canon muy importante. Empieza con los 4 evangelios, con las cartas de San Pablo, con los demás escritos que han sido inspirados por el Espíritu Santo, que conforman la sabia disposición de Dios y que evidentemente tienen la doctrina más pura, que manifiesta el poder de Dios, y no solamente el poder de Dios, sino que nos manifiesta lo que Jesús prometió,
Qué bonito es pensar que en el Nuevo Testamento se cumple la palabra que Dios ha prometido de enviarnos el Espíritu Santo, de enviarnos el Espíritu Consolador, de enviarnos a aquel que nos va a introducir en la verdad completa. Y ya llegando al final de la Dei Verbum, sobre todo en el capítulo 21 y siguientes, nosotros tenemos que pensar en la necesidad de la relación que existe en el Nuevo Testamento y la Iglesia. ¿Cuál es la unidad que existe entre la Iglesia y la Sagrada Escritura? ¿Cómo es que la Escritura, que la palabra de Dios, forma el corazón de la Iglesia? Y es que, hermanos, la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras y las veneró del mismo modo que venera el cuerpo de Cristo. La Iglesia venera la riqueza que recibe de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. De la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, la Iglesia distribuye a los fieles el pan de la vida eterna, el pan de la palabra y el pan de la vida eterna, que es el cuerpo de Cristo. La liturgia, mis buenos hermanos, después lo vamos a ver a eso en Sacrosanctum Concilium, la liturgia se expresa, se da a través de la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Conjuntamente operan las dos mesas para darnos el pan de vida eterna. Qué hermoso es entender que nosotros en la liturgia celebramos esta unidad. Celebramos la unidad de la Iglesia que cree, que afirma, que sostiene que Dios se hace presente en su palabra y en la Eucaristía. Por lo tanto, si alguien de ustedes me pregunta cuál es la relación que existe, entre la palabra de Dios y la Iglesia, y no podemos dejar de decir que la relación que hay entre la palabra de Dios y la Iglesia está formada por la predicación. La Iglesia predica, la Iglesia enseña, la Iglesia se nutre de la Sagrada Escritura. Y no solamente se nutre, sino que se dirige por ella. Los libros de la Sagrada Escritura contienen, dicen los padres conciliares, el mensaje de amor de Dios a los hijos de la Iglesia. Aquella forma en la que Dios habla con los hijos de la Iglesia. Aquí radica el corazón de la palabra de Dios. Aquí radica el apoyo y el vigor de la Iglesia y la fortaleza de fe que da a partir de la palabra de Dios. Nunca me voy a cansar de decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, que dice lo que hace y hace lo que dice. La palabra de Dios que puede edificar y que es la herencia del pueblo de Dios. Por eso la Iglesia, a través de los padres conciliares, nos recomiendan a todos los cristianos que leamos con el corazón atento a la Escritura, que hagamos nuestra la palabra de Dios, que tomando la palabra de Dios, podamos ser alimentados como una madre que alimenta a sus hijos. La Iglesia nos recomienda, evidentemente, tomar traducciones fieles de la Sagrada Escritura, no cualquier tipo de traducción. Aquellas traducciones que la Iglesia haya aprobado. Por eso, ¿cuál es nuestro deber? Ya llegando al final, ¿cuál es nuestro deber como católicos? La esposa del Verbo encarnado, miren qué bonito esto que dice la Iglesia, el Concilio Vaticano II, los padres conciliares, en el artículo 23 de la Dei Verbum. La esposa del Verbo encarnado. ¿Y de quién es la esposa del Verbo encarnado? La Iglesia.
La iglesia que es enseñada por el Espíritu Santo se esfuerza en acercarse día a día lo más profundamente a la Sagrada Escritura. Los padres conciliares nos quieren decir con esto que nosotros no podemos claudicar en nuestro esfuerzo, que nosotros tenemos que ser firmes en ese paso que damos para encontrarnos con la palabra de Dios, con esa palabra de Dios que es la luz de nuestros ojos. Por eso todos en la iglesia estamos llamados a trabajar, a unir nuestras fuerzas, para invitar a otros a que lean la Sagrada Escritura, a que tome la palabra de Dios como un signo de salvación. Por eso es que la iglesia una y otra y otra y otra vez le dice a los sacerdotes que son los ministros de la palabra, que es esos ministros de la palabra que deben repartir al pueblo de Dios el alimento de la Escritura. ¿Por qué nosotros no también pensar en que somos ministros de la palabra de Dios? Para robustecer las voluntades, para encender los corazones de los hombres en el amor de Dios, dicen los padres conciliares. Qué bonito es entender que nosotros somos ministros de la palabra, pero primero conociendo la palabra, primero amando la palabra, primero sabiendo que la palabra de Dios me trae un mensaje de salvación a mi vida. Nosotros que este año hemos trabajado tanto, tanto, tanto en la academia, no podemos dejar de decir que la palabra de Dios ocupa el primer lugar en la academia. Nosotros hemos tratado de introducirnos en este año en la sagrada tradición de la iglesia. Y la sagrada tradición va indudablemente de la mano de la Sagrada Escritura. Ambas dos robustecen nuestra fe y nos encaminan profundamente al misterio de Cristo. Por eso es que las Sagradas Escrituras evidentemente contienen la palabra de Dios inspirada, la palabra de verdad. ¿Y saben qué? Déjenme decirles algo. Los padres conciliares, sabiendo que en el tiempo de la iglesia podían haber errores doctrinales, errores en la teología, errores fuertes, siempre recomendaron el estudio de la Sagrada Escritura. Y dicen que el estudio de la Sagrada Escritura debe ser con el alma. ¿Y qué quiere decir esto de estudiar la Sagrada Escritura con el alma? Quiere decir que el ministerio de la palabra de Dios tiene que darse en la predicación de la iglesia, en la predicación pastoral, en la catequesis, en la instrucción, en la homilía de la misa. Ahí nosotros vamos a encontrar el alimento sólido de la Sagrada Escritura. Evidentemente, la Dei Verbum dice que los clérigos, que los sacerdotes, que los diáconos, que los catequistas, son aquellos que tenemos que predicar más fuertemente la palabra de Dios. Pero no solamente los sacerdotes, los diáconos y los catequistas somos los que tenemos que predicar la palabra de Dios. Todos los hijos de la iglesia, todos los que amamos a la iglesia y que estamos inspirados por el Espíritu Santo, tenemos que salir a predicar, a evangelizar aquello que hemos escuchado en el corazón. Tenemos que ir a comunicar a nuestros hermanos aquel gran tesoro que nos ha confiado la iglesia, que es la palabra. La palabra que es palabra de salvación, palabra de liberación. Miren, hermanos, el Concilio Vaticano II exhorta fuertemente a los cristianos de todos los tiempos a convertirse a la palabra de Dios, a dejar de desconocer la Escritura, porque el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo, a encontrarle el gusto a la palabra de Dios.
Y esto no se consigue de un día para el otro. Esto tiene que ser un modelo de vida que se basa en la palabra. A mí me gusta mucho pensar en que todavía estamos a tiempo, que aún no ha pasado el tiempo de nuestra salvación, que podemos todavía volver a la oración con la palabra, acompañar la lectura de la palabra de Dios con la oración, con la liturgia, con la Sagrada Escritura, a partir de ese diálogo amoroso entre Dios y los hombres. Los padres conciliares dicen que cuando agarramos la palabra de Dios en nuestras manos, a Él le hablamos nosotros cuando oramos. A Él le hablamos cuando oramos. Y a Él le oímos cuando leemos las palabras divinas. Y a veces parece que hablamos muchísimo, pero no tenemos la palabra de Dios tan profundamente. Mis buenos hermanos, la Constitución Apostólica Dei Verbum, que ya estamos llegando al final, nos habla de este ardor que la Iglesia siempre ha reconocido en la palabra de Dios. Nosotros que somos hijos de la Iglesia tenemos que tener una actitud más familiar con la palabra de Dios, sacarle provecho a la Sagrada Escritura, penetrar en el espíritu de la palabra. Y cuando penetramos en el espíritu de la palabra, evidentemente estamos penetrando en el espíritu de Cristo, en el corazón de Cristo. Los padres conciliares nos hacen pensar, nos hacen sostener que de una manera o de otra, Cristo siempre va a primar cuando nosotros nos metemos en la palabra, cuando nosotros reconocemos el valor de la palabra, cuando no nos dejamos convencer por cualquier teoría, por cualquier doctrina, cuando la palabra de Dios se hace carne en nosotros, entonces esa palabra que tanto ama la Iglesia, que tanto cuida la Iglesia, va a ser la riqueza de las naciones. 4 sesiones, 4 años demandó que los padres conciliares se pusieran de acuerdo para poder poner por escrito la Dei Verbum con todos y cada uno de sus detalles. Ahí parece que mejoró un poco la conexión. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, hermano Leandro. Bueno, tengo muy mala la conexión, pero bueno, parece que está bien. Bueno. La palabra de Dios, en estos 4 años que los padres conciliares estuvieron trabajando, y déjenme decirles que el cardenal, mejor dicho, que el padre Joseph Ratzinger era consultor en la cuarta congregación, en el 4º año. Era un padre jovencito, era un padre muy pequeño, recién recibidito, nuevito. Y ya era el asesor de uno de los padres cardenales, que era el cardenal de Alemania. En este momento era el único cardenal alemán. En ese momento había pocos cardenales, no como hoy, había muy poquitos cardenales, eran nada más que 22. Y el padre Joseph Ratzinger era el que más promovió este sentir de la palabra de Dios. Miren, muchas veces, y esto lo digo con el corazón, con el alma, ¿no? Nosotros, como cristianos, tenemos una gran deuda con la palabra de Dios. Y esta deuda que tenemos con la palabra de Dios es una deuda que nosotros hemos dejado, y con esto no estoy peleando con ninguna denominación cristiana, ninguna religión, ¿no? Nosotros hemos dejado que el gran tesoro de la palabra, que es nuestro, que es el corazón de la Iglesia, le saquen fruto abundante las otras denominaciones,
los evangélicos, los pentecostales, ¿no? Ortodoxos. Y nosotros hemos centrado nuestra vida eclesial más bien en lo ritual, y lo ritual nace de la palabra. Cada rito, cada sigla, cada rúbrica nace de la palabra que nos unifica. Y con esto, yo quisiera cerrar el epílogo que los padres conciliares han dicho. Y quisiera leerles el epílogo, porque el epílogo vale la pena. Dice la iglesia, porque es la iglesia la que habla. La lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios, hace que resplandezca el tesoro de la revelación. Qué hermoso es. La lectura y el estudio de los libros sagrados hace que resplandezca el tesoro de la revelación que ha sido confiado aquí a la iglesia, para llenar el corazón de los hombres. Lo dice la iglesia, lo dicen los padres conciliares. Nada puede llenar el corazón de los hombres si no es la palabra de Dios. Una iglesia que no se alimenta de la palabra de Dios no es una iglesia que es fiel a la palabra. La iglesia que se alimenta de la palabra de Dios es fiel a la palabra. Es una iglesia que se renueva en el misterio de la palabra. Y es una iglesia que también se va a renovar en el misterio de la Eucaristía. Y es una iglesia que va a tener un mayor impulso espiritual, dice la iglesia, en el Concilio Vaticano II. Por eso es que los padres conciliares nos invitan, nos animan, nos empujan a amar la palabra, a venerar la palabra, a permanecer fieles a la palabra. Porque todas y cada una de las cosas, dicen los padres conciliares, que están contenidas en esta constitución dogmática, son en virtud de lo que Cristo ha llamado a la iglesia, de lo que Cristo ha inspirado a la iglesia. Termina. Por eso nosotros, los venerables padres, aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que así sea dicho conciliarmente para su promulgación, para la gloria de Dios. Amén. Ahí termina la Dei Verbum. Bien, abrimos para que haya espacio de preguntas y respuestas, abrimos las preguntas y respuestas. Buenas tardes, Hola, hermano. buenas tardes. Si gustan ir levantando su manita para ir haciendo las preguntas. Hermanitos, ¿alguna pregunta que quisieran hacerle al hermano Leandro? Bueno, no hay preguntas, parece. Bueno, nosotros aquí cerramos el primer ciclo del Concilio Vaticano II. Con esta clase hemos cerrado el primer ciclo. El año que viene, Dios mediante, si Dios nos da la vida, vamos a avanzar en un segundo ciclo en algún momento para ir completando nuestra enseñanza de las constituciones, ¿no? El año que viene vamos a profundizar en algunas cuestiones muy importantes referidas a la iglesia, a la liturgia, a la misión de los bautizados. Van a ser temas muy atrapantes, ¿no? Ahí creo que levantó la mano María. Sí, ¿Cuál era la pregunta, María? Sí, hermanita María, si gusta abrir su micrófono. Gracias. Yo lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, la palabra, el evangelio diario, es muy importante y que tal vez todo lo tendríamos que relacionar, o por lo menos es lo que intento, relacionar todo eso nuevo que van diciendo o haciendo en esas reuniones que tienen, en esos cambios, pero que todo vaya enfocado a la palabra, porque hay algunos sacerdotes
que las homilías las dan, como yo siento, como para sacerdotes. O sea, que están hablando de cosas del Antiguo Testamento y lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano y todo eso, pero no, hay veces que no hay relación con la palabra. Entonces ahí es donde está yo siento que hay veces que hay confusión. Hay veces que dije, bueno, ¿qué dijo? ¿Para qué dijo esto? O hay veces que ni siquiera tocan el Evangelio. Se dedican a la primera lectura, a la segunda lectura, y el Evangelio no lo utilizan. No sé si estoy en un error al escuchar las homilías o que a lo mejor no esté entendiendo del todo cómo se maneja o cómo lo debo escuchar, cómo lo debo tratar. Hay sacerdotes que sí se van directo a la homilía, a lo que está diciendo el Evangelio, el por qué lo está diciendo, y bueno, lo llevas a nuestra actualidad. Que no es que lo modernicen, como algunos dicen, que no se puede modernizar. No, simplemente llevarlo a nuestra realidad, a lo que ahora vivimos, con lo que ahora tratamos, y que realmente, pues bendito sea mi Señor Jesús, que lo que dijo en aquella época es actual. Entonces, tengo un poquito de confusión en eso, en cómo... Bien, vamos a responder paso por paso. Primero, la homilía, como usted ha planteado, es parte de la liturgia. Entonces, usted planteaba recién, no sé si hago bien en escuchar esas homilías o no, planteó. Bueno, la homilía es parte de la liturgia. Si nosotros queremos consumar la consagración de la Eucaristía en su totalidad, el misterio de la Eucaristía, bueno, la homilía es parte de eso, es parte del rito. No podemos disgregar los ritos, eso por un lado. Segundo, el sacerdote no tiene la obligación de hacer homilía. No tiene obligación de hacer homilía. Yo lo he dicho quizá más de 15 veces, me parece que lo he dicho ya, pero no tengo problema en repetirlo. El sacerdote no tiene obligación de hacer homilía. La iglesia no manda, no obliga a la homilía. Ahora, esto muchas veces da pie a que el sacerdote pueda hablar de la primera lectura, del salmo, de la segunda, del evangelio, de lo que usted ha manifestado, y es cierto, porque como no está obligado a hacer homilía, sino que el sacerdote que es pastor, recordemos que el sacerdote que es pastor va a saber qué es lo mejor para la comunidad que está pastoreando, ¿no es cierto? Entonces hace una explicación o da un tema en función de la liturgia de la palabra. Tercero, ¿cuándo el sacerdote tiene la obligación de predicar? El día domingo, y en las grandes solemnidades. El domingo sí es obligatorio escuchar la homilía. Los días de semana no. Los días de semana no. No es obligatoria la homilía. El sacerdote puede proclamar el evangelio, sentarse en silencio un rato, a meditar y después a celebrar la liturgia de la Eucaristía. Ahora, con respecto al evangelio, usted dice ahí, no habla del evangelio, no toca el evangelio, toca la primera lectura, toca el salmo. Bueno, recordemos que el sacerdote va a predicar de la liturgia de la palabra. El sacerdote va a predicar de la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra se compone de la primera lectura del salmo, de la segunda lectura del evangelio. Sobre eso, la iglesia ha trazado un tema de la liturgia. Y el sacerdote no es que tiene que predicar sobre el evangelio, tiene que predicar sobre el tema del domingo, sobre el tema de esa misa. Por ejemplo, vamos a celebrar dentro de poco la misa de la Inmaculada Concepción. Bueno, hay que predicar sobre la Inmaculada Concepción y para eso yo puedo hacer uso de la primera lectura, del Salmo, de la segunda, del Evangelio. Yo puedo hacer uso de esos recursos bíblicos que la liturgia pone a disposición. ¿Sí? Pero entonces, el sacerdote lo que necesita hacer, como buen sacerdote que es enamorado de la palabra, es tocar el tema de la liturgia. ¿Puede ser que hable todo el tiempo del evangelio? Sí, pero siempre y cuando toque el tema de la liturgia. Bien, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? ¿Te gustan alzar su manita? Hermanito Leandro, yo quisiera preguntarle, Sí.
cuando nosotros tomamos la Biblia para rezarla a diario, ¿qué interpretación le podemos dar? Porque hay veces que pues tomamos la Biblia y le hacemos una pregunta a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, quisiera saber si me va a ir bien en este negocio, si lo puedo abrir. Y entonces tomo la Biblia y Él me responde de una forma, pues que a veces no sé cómo interpretarlo, porque o no tengo el conocimiento completo, o no sé cómo meterme en esa profundidad en ese momento para saber qué es lo que Bien. Dios me está tratando de decir. Bueno, miren, hermana, la práctica que muchas veces realizan muchas personas, yo le llamo cariñosamente bibliomancia, ¿no? De agarrar la palabra y de abrir a ver qué me dice la palabra, qué mensaje tiene para mí la palabra. Es una práctica que está muy difundida en muchas partes, ¿no? Muchos hermanos lo hacen. Yo no les voy a decir que está mal, tampoco les voy a decir que está bien. No les voy a decir que está mal, ni tampoco les voy a decir que está bien. De hecho, algunas veces, en oración muy profunda, yo también le pido al Señor la palabra, pedir la palabra. Ahora, nosotros corremos un riesgo, y el riesgo es que nosotros no podamos interpretar el contexto en el cual fue escrito. Y entonces, si nosotros no interpretamos el contexto en el cual fue escrito esta palabra de Dios, corremos el peligro de que todo texto sacado de contexto sea un buen pretexto para hacer decir a la palabra de Dios lo que no dice. Todo texto sacado de contexto es un buen pretexto para hacer decir a la palabra lo que no dice. Entonces, a ver, Señor, yo quiero saber si mi negocio va a andar bien, y abro la Biblia, y te dice, córtate una pierna si es pecado o no sé qué. Y entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo que no hay que cortar el negocio? ¿Qué me está diciendo? No. La palabra de Dios fue escrita para un oyente particular, con una intención. El autor sagrado tenía una intención sagrada de escribir ese texto. Y de esa intención sagrada, nosotros tenemos que tratar de emanar. Por ahí, una de las cosas muy importantes que yo recomiendo a la hora de querer escuchar la palabra de Dios es hacerlo, como usted dijo, ¿no? Con un corazón de niño. Y en ese corazón de niño tratar de descubrir en la palabra qué me está diciendo, pero no tratando de que me diga lo que yo quiero escuchar. Repito, no tratando de que me diga lo que yo quiero escuchar, sino de que yo escuche lo que me quiera decir, sino de que yo escuche aquel mensaje de vida eterna que tiene para mí. Miren, los hermanos en el tiempo de Jesús, los hermanos de la primera comunidad, estaban tan convencidos, tan inspirados, tan atrapados por el amor de la palabra, que llegaban a decir, una palabra tuya bastará para sanar. Que la palabra dicha por Dios, hablada, el logos de Dios dicho, era suficiente para sanar, liberar, expulsar demonios, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le falta a la iglesia, mis buenos hermanos, meterse en la palabra? ¿Cuánto nos falta a nosotros, inclusive, enamorarnos más de la palabra, hablar palabra de Dios y no tanto hablar palabra humana? La hermana planteaba ahí esto de la homilía, ¿no? Bueno, una homilía que no habla tanto del evangelio. Bueno, pero si yo voy preparado, si yo me preparo, si yo leo los textos de la Sagrada Escritura que se van a tocar en ese domingo, si yo ya voy preparado, si yo ya voy abonada a la tierra, y va a ser distinto. Y el mensaje va a llegar al corazón. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya no hay más preguntas? Al parecer ya no hay más preguntas, hermanito Leandro. Bueno. ¿Puedo hacer una ¿Quedamos? acotación, Leandro, si me permitís? Sí. También justamente la Lectio Divina es una manera donde uno, después de todo un año, hemos tratado de, todos los que participamos, de aprender a escuchar qué dice Dios, ¿no? Qué dice, qué nos dice, en el contexto. O sea que hay un trabajo que, bueno, que nunca termina, que es el de siempre estar
preparando esto. Y la verdad que además las primeras lecturas siempre guardan relación con el Evangelio, si uno lo va viendo, lo va analizando. Y los salmos son la alabanza, que también tiene que ver. Es cuestión de tomarse el tiempito e ir viendo ese hilo conductor que la Iglesia sabiamente pone, porque la idea es que el Evangelio se lea a la luz del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se lea a la luz del Evangelio, ¿no? O sea, lo prometido y lo cumplido. Entonces siempre la Iglesia toma esa precaución de que las lecturas guardan relación. Si uno las lee con el corazón y pidiendo el discernimiento al Espíritu Santo, se va a dar cuenta de eso. Esa es por lo menos la idea que hacemos en Lectio, y bueno, en Lectio vemos el Evangelio nada más, pero también estamos viendo los Salmos, y bueno, un poquito también eso ayuda. Eso era lo que quería hablar de la palabra. Bueno, saben que también yo soy muy enamorada de la palabra. Sí, yo quería decir una cuestión más. A los hermanos que están presentes, me gustaría decir alguna forma de tomarles asistencia o alguna cosa de esas. Me parece que son los hermanos que podrían pasar al segundo módulo, porque el segundo módulo, la Sacrosanctum Concilium, precisamente va a ser profundizar esto que ya hemos visto acá. ¿Se acuerdan cuando recién empezamos el concilio que había como más de 300 personas, después fue bajando, quedaron 41 acá? Bueno, eso también habla de cuánto a nosotros nos importa la palabra. Bueno, puede ser el cambio de horario que haya variado bastante, pero esto es lo que la Iglesia necesita, meterse en la palabra. Hay que orar mucho por la cuestión de la palabra de Dios. Ahora, en este momento, los obispos alemanes están haciendo la visita ad limina apostolorum, la visita al Santo Padre. Esta mañana los obispos alemanes celebraron en la Basílica de San Pedro, en la tumba de San Pedro. Oremos por la Iglesia, para que camine, ya que hablamos del sínodo, para que camine la luz del Evangelio. Miren, cuando uno camina en la luz del Evangelio, no hay oscuridad, no hay mentira, no hay otra cosa. Gracias te damos, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos generosas. Gracias te damos, Señor, porque con tu palabra hemos aprendido a meternos en el corazón de la Iglesia, que es la palabra. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos lance a ser evangelizadores, a ser ministros de la palabra. Que tu palabra sea la luz, el motor, la guía, que nos impulse a ser cada vez más evangelizadores. Que María Santísima, Madre de la Revelación, Madre de la Palabra, aquella que guardaba la palabra en su corazón, nos anime y nos fortalezca en esta noche. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Nos vemos en la lección dentro de un ratito. Así es. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias, hermanito Leandro. Gracias.